Dios, ¿verdad? Estamos aquí reunidos este día. Vamos a ir al libro de Santiago, el 1, del 13 hasta el 16. Santiago 13 al 10. Primera de el capítulo 1, versículos 13 al 16. Cuando tengan, digan amén, hermanos. Santiago 1, 13 al 16. Amén. 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 En el nombre de Jesús dice así la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa que nos permite estar aquí, Señor, reunidos, recibiendo de ti, Señor, esta noche este pan, Señor, de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche a recibirlo, Señor, para que nos alimente, Señor, y podamos ser fortalecidos, Señor, cada día más. Ayúdame, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu poderoso, Señor, hablando a través de estos labios, Señor. Que seas tú, Señor, en todo momento. Que no sean mis pensamientos ni mis ideas, Señor, sino que sea tu palabra pura, Señor, limpia, que traída esta noche por ti, Señor, a través de mis labios. Es un privilegio, Señor, el servirte. Te agradezco, Señor, te lo agradezco. Gracias por todo. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por los que se van a bautizar, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te estamos infinitamente agradecidos. Sé tú, Señor, tomando el control de este culto en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Así que cuando somos tentados, si leemos bien la palabra, no es porque Dios nos tiente, sino que cada uno es tentado de acuerdo a nuestras concupiscencias. Somos atraídos por eso y somos seducidos por eso. Entonces, después de que somos atraídos y seducidos, concebimos que esa concupiscencia y damos luz al pecado. Y el pecado se consuma. Y después del pecado, ¿qué da? Luz a la muerte. Llegamos a la muerte, porque el pecado es muerte, hermanos. Así que, mis hermanos, no erréis, no erremos, no digamos que Dios nos ha tentado, somos nosotros mismos. Muchos de nosotros, mis hermanos, estuvimos encarcelados en una prisión. Nos pusimos nosotros mismos dentro de una prisión por nuestros propios deseos y pasiones. Y quedamos atrapados ahí. Y hay algunos que aún siguen atrapados en esa prisión que nosotros mismos edificamos. Y no se han podido liberar aún algunos, aunque están en las cosas de Dios, aún siguen prisioneros. Esa prisión que nosotros hicimos alrededor de nosotros la fuimos edificando con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas. Fuimos encerrándonos de todas las cosas y quedamos prisioneros dentro de esas cosas. Pero les digo, aún algunos que aún estamos en las cosas de Dios, aún siguen prisioneros de esa prisión que ellos mismos, de esa cárcel que ellos mismos edificaron. Pero primero vamos a ver qué quiere decir esta palabra, concupiscencia. ¿Qué es lo que encierra esta palabra? ¿Qué quiere decir esta palabra? En la palabra de Dios vamos a encontrar en muchas ocasiones esta palabra. Pero vamos a ver qué es el significado.
Esto quiere decir un excesivo apetito de placeres, ya sean sexuales, lujuria, falacidad, incontinencia, pasiones. Esto es en la carne, pero también en el alma es un excesivo deseo de bienes materiales, de riquezas, codicia, avidez, avaricia y ambición. Así que con concupiscencia es un excesivo apetito de placeres, ya sean sexuales o excesivos deseos de bienes materiales. Pero las dos nos llevan a una ¿qué? A una prisión en la cual quedamos encerrados por nuestras propias ¿qué? Concupiscencias, que nos atraen y nos seducen, dice la palabra, las cuales después de haber concebido da luz al pecado. O sea, de esas pasiones desmedidas nace nuestro pecado. Y cuando consumamos ese pecado, o sea, cuando lo practicamos, da a luz la ¿qué? La muerte. Pero ¿cómo fue que quedamos aún? Algunos creyentes siguen atrapados en esa prisión que nosotros solo edificamos. Sí, porque nosotros fuimos poniendo cada ladrillo, cada cosa de esas las fuimos edificando. Queríamos riquezas, queríamos placeres de la carne, queríamos esto, queríamos todo. Cuando andábamos en el mundo queríamos todo, entonces fuimos edificando esa prisión y quedamos en esa prisión. Ya no éramos libres porque estábamos siempre con ese excesivo deseo, ya sea de placer de la carne o de placer de tener posesiones. Y entonces nos volvimos avariciosos, codiciosos, con una ambición desmedida. Entonces quedamos atrapados ahí, ya no podíamos ver más allá de las cosas. Es como una cárcel que nosotros mismos edificamos y quedamos atrapados dentro de ella. Pero ¿por qué? Si la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres, ¿por qué algunos aún siguen encarcelados en esa prisión? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ir más adelante y vamos a ver por qué. Como les digo, dice la palabra de Dios, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y así es, mis hermanos, conocemos la verdad, muchos de nosotros, que es Cristo Jesús. Y aún así muchos seguimos prisioneros en nuestra propia cárcel. ¿Por qué sucede eso? Por nuestra ignorancia, mis hermanos, y pereza. Porque solo conocemos la verdad a medias. No nos damos tiempo a adentrarnos en la verdad que es Cristo Jesús. No nos adentramos al conocimiento verdadero de conocer al verdadero Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Estamos a medias a veces, por eso seguimos prisioneros. Cuando nos convertimos, nos da una gran emoción, ¿verdad? Cuando empezamos a oír la palabra de Dios, nos emociona en el momento, pero cuando nos vamos adentrando otra vez en estas cosas de Dios, y luego empezamos a ver el mundo otra vez, nos empezamos a enfriar. Primero es una gran emoción de que entramos a las cosas de Dios, y hay muchos que se van apagando con el tiempo. Entonces llegan y regresan a donde estaban, se siguen prisioneros en ese lugar. ¿Por qué? Porque no llegaron al lugar correcto del conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Entonces quedamos a medias, no llegamos a ser liberados completamente como Él quiere que seamos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos enfriamos y tenemos la pereza de no querer buscar en la palabra de Dios, no queremos seguir más, solamente nos conformamos con lo que escucha del pastor, lo que escucha un día a la semana, pero los demás días usted no adentra en la palabra, no busca en la palabra que es la que nos va a dar la libertad completa. El conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar la libertad completa. En Santiago nos dice, ahí mismo en Santiago, pero de 1:22, vamos a leer hasta el 25. Y hay muchas personas, hermanos, que duran años y años en la iglesia, pero como dice aquí la palabra que vamos a leer, solamente son oidores. Entonces, cuando usted solamente es oidor, nunca va a ser liberado completamente, nunca va a ser libre completamente, porque nunca puso en práctica las cosas que el Señor nos está enseñando. Nunca pusimos en práctica la palabra de Dios, nunca dimos el fruto que Él está esperando.
Veamos en Santiago 1:22 cómo dice la palabra. Amén. Amén. Ay, a ver. Hasta el 25. Amén. Déjame pongo aquí para ver. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Amén. Mis hermanos, así que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, porque si solo oye, es como dice aquí Santiago, se asemeja a un hombre que se mira en un espejo, luego se va y se olvida de cómo es. Miren, es muy fácil de entender. Veamos un ejemplo. Usted estudia y se capacita para ingeniero civil. Fue a la escuela, estudió, pasó sus pruebas, hizo su tesis y fue aprobado y recibió su título. Pero después de graduarse nunca practicó lo estudiado en los libros y lo oído de sus maestros. Entonces llega el día que usted ya olvida todo lo que oyó, y si se le ofrecen un trabajo de su profesión es muy seguro que fracase, porque nunca fue un hacedor, solo un oidor de lo que estudió, y nunca va a alcanzar el éxito en esa posición, en esa profesión. Igualmente, mis hermanos, en el reino de Dios, si solo nos la pasamos como oidores toda nuestra vida y nunca como hacedores de la palabra de Dios, lo más seguro que nunca alcanzaremos la completa libertad. Con ser solo oidores nunca podremos salir de esta prisión en la cual estamos con nuestras concupiscencias, las cuales nos atraen y nos seducen, las cuales después de haber concebido, o sea, después de que la practicamos, nos lleva al pecado. Pero aquí Santiago nos da la forma para alcanzar la completa libertad. Nos dice ahí, lo acabamos de leer en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, mis hermanos, en lo que hace. O sea, va a ser bendecido con la libertad completa. Otro ejemplo, si alguno de nosotros llegamos a ser encarcelados por algún motivo en este mundo y nos confieren en una celda, en una prisión, usted se sienta en esa celda y alguien le comparte las leyes y usted escucha que alguna de las leyes es que el otro le está diciendo, le puede beneficiar a usted. Usted es un oidor de esa ley, entonces, pero si no hace nada, usted va a seguir preso. Pero si pone en práctica lo que el otro hombre le dio de información de la ley, y que una de esas leyes le puede favorecer en su caso, si la pone en práctica, es probable que usted salga libre. Pero si usted además es oidor de ese hombre y no hace nada, usted va a seguir siendo prisionero. Es igual en la palabra de Dios. Si nosotros solamente somos oidores de la palabra y no somos hacedores, vamos a seguir en esa cárcel que nosotros edificamos, vamos a seguir prisioneros, porque nunca vamos a practicar, ¿qué dice? La perfecta ley, la de la libertad. Amén. Amén. Por esa razón la palabra de Dios por medio de Santiago nos recomienda que miremos atentamente en la perfecta ley, y nos especifica claramente la de la libertad, y qué más nos pide que hagamos, que perseveremos en ella. O sea, tenemos que perseverar, tenemos que seguir, tenemos que caminar en esa ley de la libertad. No podemos nomás estar sentados, hermanos, estar esperando que el Señor nos libere. Nosotros tenemos que poner parte de nosotros para esa liberación. Amén. Porque
Es como les dije el ejemplo, si yo no hago nada, estoy sentado ahí y escucho que hay una cláusula en la ley tal que me puede dar la libertad, y si no hago nada voy a seguir ahí. Entonces nosotros vamos a seguir en esa prisión que nosotros mismos edificamos si nosotros no hacemos nada, si nosotros seguimos solamente de oidores. Amén. Amén. Así es que tenemos que practicar la palabra de Dios. A lo mejor usted está pensando, pero yo no estoy prisionero ya en mis concupiscencias. Pues déjeme decirle que no solo existe este tipo de prisión, existe también la prisión en la cual quedamos encarcelados, que está construida ¿con qué? Con el miedo, el rencor, los perjuicios y las apariencias. Estas cosas, si no nos deshacemos de ellas, también nos mantienen prisioneros por muchos años, y lo único que nos puede dar la libertad es la verdad. La única forma que podemos encontrar la libertad de todas esas cosas, del miedo, del rencor, de los perjuicios y las apariencias, es la verdad, que es Cristo Jesús, que dice que es el que nos puede dar la libertad. Amén. Aleluya. Y nos pueden mantener prisioneros por muchos años. Podemos seguir sentados aquí en la iglesia por muchos años, pero todavía vamos a tener miedo, todavía vamos a tener rencor, todavía vamos a tener perjuicios y todavía vamos a estar cubriendo las apariencias. Así es que el Señor dice en 2 de Timoteo, el miedo te mantendrá en un rincón paralizado, por lo cual no podrás ser hacedor de la ley de la libertad. Si ustedes tienen miedo, va a seguir paralizado. El miedo es una de las principales cosas que paraliza a las personas. En las guerras dicen que mueren más personas por el miedo que por las balas. Es un artículo que leí. Más personas mueren por el miedo que por las balas en la guerra. Entonces el miedo nos paraliza. Si nosotros tenemos miedo, vamos a estar paralizados en la palabra de Dios y no vamos a edificarnos, no vamos a seguir edificando en nuestras vidas por el miedo. Por eso tenemos que ser hacedores de la ley de la libertad, porque no nos ha dado espíritu de ¿qué dice ahí en 2 de Timoteo? 2 de Timoteo, ¿qué? 1:7. Amén. Porque no nos ha dado. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén. Créalo, hermano, créalo. Así es que pierda el miedo. El Señor nos ha dado ¿qué? No nos ha dado un espíritu de cobardía, Sino de poder, de De amor amor y y de de dominio dominio propio. propio. El rencor también te tendrá en un lugar confinado, donde no podrás ser liberado hasta que seas hacedor de la palabra de la ley de la libertad, que dice en Levítico 19:17. Tenemos que deshacernos de esos rencores también, hermanos, si no, nunca vamos a ser libres. También nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios para poder liberarnos. El Señor nos libera con la verdad y esa verdad está aquí. Entonces tenemos que consultarla. Y aparte de consultarla, tenemos que practicarla. Amén. Amén. ¿Qué pasa? Levítico 19:17. Y fíjense, en ese idioma, Amén. Amén. ¿qué dice que debemos hacer? Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. ¿No del 18? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Amén. Nos tenemos que deshacer de ese rencor, mis hermanos. No nos vengaremos ni guardaremos rencor a los hijos del pueblo, que es el pueblo, somos nosotros, sino amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo mandamiento, hermanos. No podemos vivir una vida en Cristo con rencores, no podemos seguir prisioneros en ese lugar, no podemos seguir pensando que me las voy a pagar, me voy a vengar. No podemos, hermanos, tenemos que perdonar. Si nosotros queremos que el Señor nos perdone, nosotros tenemos que perdonar también y olvidarnos de esas cosas. Y tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén.
Así es que no debemos de guardar rencor contra nadie, sino que debemos amarlos como a nosotros mismos. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué de los perjuicios? Los perjuicios son cuando usted se siente superior a alguien más. Son perjuicios, y en el cristianismo, en los cristianos se ve también mucho. Hay muchos que se creen más que los demás, tienen un alto concepto más de ellos mismos más que de los demás. Y entonces eso nos tiene también prisioneros. Por eso dice la palabra que no debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos, porque también eso nos pone prisioneros en ese perjuicio de que yo soy mejor que aquel, yo conozco más la palabra de Dios, yo soy más santo, yo oro más, yo ayuno más, yo leo más la Biblia. No, mis hermanos, no podemos hacer eso, porque esos son perjuicios. Entonces nosotros nos vamos quedando solos, porque nosotros pensamos que no podemos juntarnos con nadie, porque nadie tiene la capacidad que nosotros tenemos. Entonces empezamos a creer que somos más que los demás. Y ese es un perjuicio, porque empezamos a quedar solos, prisioneros en esa prisión. Y quedan completamente en soledad, creyendo que somos mejores que los demás. Y eso es tan simple de eliminar, mis hermanos, con esta palabra de la ley de la libertad. Si queremos ser imitadores de Cristo, ¿qué es la primera cosa que Cristo hace en Romanos 2:11? ¿Qué es lo que dice que Cristo hace? Si queremos ser como Cristo, entonces tenemos que hacer lo que Él dice en su palabra. Tenemos que ser hacedores de esa palabra. Porque no hay acepción de persona, dice, para el Señor, para nuestro Dios. Entonces, si yo quiero ser imitador de Dios, de mi Señor Jesucristo, no tengo que hacer acepción de personas. Nadie somos mejores que otros. Somos un cuerpo en Cristo. Todos somos necesarios. Todos, para que esto funcione, tenemos dones, tenemos talentos que el Señor nos ha dado para que este cuerpo funcione a la perfección. Entonces no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos. No importa qué tanto Dios le haya dado, no tenemos que andar poniendo a los demás como que si no son nada, porque todos somos importantes para Dios, todos somos un cuerpo. Amén. Tanto el que levanta un papel, tanto el que limpia la iglesia, como el que predica, como el que da los anuncios, como el que hace la alabanza. Todos somos un cuerpo y todos contamos de la misma manera y del mismo nivel. No podemos nosotros estar haciendo acepción de personas, porque si queremos imitar a Dios, ¿qué dice que hace Él en Romanos 2:11? Amén. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, si somos imitadores de Él, tenemos que no tener que acepción de personas. Entonces, ¿por qué nosotros quedamos prisioneros en nuestros perjuicios? Y hay muchos, hermanos, muchos en Cristo que están encerrados en esa cárcel, en esa prisión de sus perjuicios. Algunas ocasiones por ignorantes y en otras por ser solo oidores de esta ley de la libertad. Muchos sabemos que Dios no hace excepción de persona, pero nosotros seguimos haciendo lo contrario. Ejemplos: a ese no le hablo porque no cree lo que yo creo. Está equivocada su doctrina. Y hay una separación cuando dice la palabra de Dios que tenemos que amar al prójimo. En lugar de ayudarlo, lo ponemos a un lado. En lugar de que nosotros le hablemos de la verdad y que a lo mejor está equivocado él, que considere darle unas citas bíblicas, hablar amenamente con él, no, lo ponemos a un lado. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Entonces los separamos de ellos y no les hablamos. No le hablo a mis vecinos porque es un pecador, se la pasa tomando y de fiesta en fiesta. Hermano, quizás Dios lo puso a usted de vecino con él para que usted le hable del Evangelio. Usted no se puede separar de las cosas del mundo. Y como dice su palabra, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Y tiene un propósito Dios. Lo puso ahí para que usted le hable de las cosas de Dios. Y usted se separa, usted lo rechaza, usted no quiere hablar con él porque es pecador. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Si el Señor me puso a ese vecino ahí, es por alguna razón, no es una casualidad, no es para que me moleste,
es para que yo le hable de Cristo. Amén, Debemos aleluya. ver las cosas de otra manera. No podemos creer que nosotros somos los únicos escogidos, que además nosotros somos los que Dios ha llamado. No, mis hermanos, hay muchas personas, así como yo estuve en el mundo perdido, así hay muchas personas perdidas que el Señor tiene un propósito para ellos, y nosotros somos los que debemos llevar ese evangelio. Nosotros no podemos separarnos, no, a ese no le hablo porque dice muchas maldiciones, se me vaya a pegar. No se nos puede pegar nada, hermanos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén, Estamos aleluya. llenos de Dios. Cristo vive, aleluya. Y si usted no está lleno de Dios, entonces sí se le puede pegar, pero no, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder. Se recuerdan que dice, recibiréis poder, lo hemos recibido. Aleluya. Para resistir todas esas cosas. Nosotros tenemos que ser testimonios para esas personas. Amén. No podemos Cristo vive. separarnos, no podemos hacer acepción Gracias, de personas Señor. por esos perjuicios que tenemos, y estamos encarcelados en eso. No lleguemos a creer, como les digo, que somos los únicos escogidos. Hay muchos allá que aún tienen que escuchar la palabra de Dios y que van a venir a los pies de Dios. Aleluya. Algunos así como yo, que Gracias, como Señor. yo estuve, y algunos peores aún, pero que Dios los tiene ahí porque van a ser escogidos para trabajar en su reino, para servirle al Señor. Así es que nunca digamos, a ese no le hablo por tal cosa o por tal otra cosa, porque son perjuicios y nos encarcelamos en esos perjuicios y no salimos de ahí y no vamos a alcanzar nuestra libertad completa. Amén. Amén, aleluya. ¿Y qué me dice las apariencias? Ni no se diga de eso, ¿verdad? Aparentamos ser libres, pero seguimos presos en nuestras propias cárceles, sea de nuestro excesivo apetito de placeres sexuales o excesivos deseos de bienes materiales, o de nuestros miedos, rencores, perjuicios y apariencias. Mis hermanos, ya es tiempo que verdaderamente apliquemos esta ley de la libertad. Esta ley de la libertad. Ya es tiempo que verdaderamente apliquemos esta ley Amén, de la aleluya. libertad, para que ya no seamos que además que seamos oidores, seamos hacedores y verdaderos discípulos, Aleluya. para poder alcanzar la promesa de Jesucristo, donde dice que en Juan 8:31. No podemos estar sentados, tenemos que practicar el amor, la misericordia, la justicia, y todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuando estuvo como hombre en esta tierra. Nosotros tenemos que practicarlas, hermanos, para que alcancemos la verdadera libertad de todas esas cosas que nos han hecho prisioneros. Juan 8:31. Amén. Amén. Dios entonces dijo a los judíos que había creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, aleluya. Y en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os Nos hará hará libres. libres. Aleluya. Pero ¿qué es el...? Puede sentarse, ¿no? Amén. Pero ¿qué nos pide? Vamos, mis hermanos, a permanecer en su palabra como oidores y hacedores, y conoceremos la verdadera libertad, no la de a medias, por ser solamente oidores, simplemente, sino la verdadera libertad, la cual vamos a practicar fuera de todo pecado, fuera todo deseo de grandes posesiones materiales, fuera todo miedo, fuera todo rencor, fuera todo perjuicio, fuera toda la apariencia. Seamos libres, porque dice ahí mismo en Juan 8, pero en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos ha libertado, mis hermanos. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, derramó su sangre para que nosotros seamos libres, pero tenemos que practicar la palabra de Él, tenemos que practicar lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, lo que Él nos enseñó. No podemos ser solamente oidores, porque vamos a estar a medias, no vamos a romper esas murallas que hemos construido nosotros mismos, nunca las vamos a derribar. ¿Por qué? Porque vamos a estar sentados
Necesitamos acción, necesitamos caminar en la palabra de Dios, necesitamos levantarnos y quitar todas esas cosas que tenemos, que nos están deteniendo para que tengamos una verdadera libertad, mis hermanos. Y si el Hijo nos libertó, porque Él es el único que nos podría dar la libertad, mis hermanos, la verdadera, de todas las prisiones que nosotros mismos construimos, en las cuales quedamos prisioneros. Pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Y ahora somos libres, pero debemos practicar la libertad. No nos quedemos sentados. Vayamos a llevar este evangelio donde quiera que vayamos, con libertad, sin miedos, ni rencores o perjuicios, y mucho menos en pecado. Mucho menos podemos andar en pecado y llevar este evangelio. Tenemos que liberarnos del pecado, tenemos que dejar el pecado a un lado, tenemos que seguir caminando en la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, en esa perfecta libertad. Todos somos libres por practicar la perfecta ley de la libertad. Pero no nos confundamos ahora que soy libre, que sois libres. Somos libres para practicar lo bueno, no lo malo. Amén, aleluya. Gálatas 5:13. 5:13. No nos vamos a confundir, no es rey, dice la palabra cuando empezamos. No porque nos ha dado la libertad, nosotros vamos a qué. Que no uséis la libertad como ocasión para qué. Es el Amén. 13, sí, el 13. Aleluya. Amén. Lean, no las más. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ser siervos, como servos por amor a los unos a los otros, los unos a los otros. Amén. Amén. No porque somos libres vamos a usar esa libertad para otras cosas, mis hermanos. En otra traducción de la palabra de Dios para todos dice así: hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre en amor. Amén, amén. Más bien esa libertad debemos de usarla para poder estar, ¿qué? Sin pecado, sin miedo, sin perjuicios o rencores. Más bien esa libertad debe de dar frutos del bien, mis hermanos. Frutos del bien. Romanos 6:22. ¿Y qué es ese fruto? Después de que nosotros rompemos todas esas murallas, rompemos todas esas cosas en las que estábamos atrapados, ahora el fruto va a ser ¿qué? Romanos 6:22. Aleluya, amén. 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 Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Amén, aleluya. Ahora, mis hermanos, que hemos sido liberados de todas esas cosas, debemos de tener como fruto la santidad, y nuestro fin debe de ser alcanzar la vida eterna. Nunca seamos olvidadizos, porque perdemos la visión del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y recuerden, cuando sean llenos del Espíritu Santo, estarán llenos de libertad, porque así lo dice el Señor en 2 Corintios 3:17. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, alcanzamos la plena libertad completa, mis hermanos. Porque ahora el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. En 2 Corintios nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios está dentro de mí, si el Espíritu, estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay aquí? Libertad, aleluya. Libertad, mis hermanos, porque así dice la palabra y yo creo en la palabra. Ahí hay libertad. Amén. Amén.
Entonces, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de romper y derribar, tenemos el poder de romper y derribar todas esas paredes que hemos Aleluya, edificado Cristo alrededor de vive. nosotros, que al final nos dejaron prisioneros y algunos aún no han podido derribar. Hoy es el día, mi hermano. Amén. Derribe toda muralla que usted mismo construyó y que lo tiene prisionero, porque el Señor es Espíritu y si el Espíritu del Señor mora en usted y está en usted, entonces ese Espíritu es libertad. Aleluya, Y si ese Espíritu aleluya. está en usted, entonces en usted hay libertad. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Amén. Cristo Recuerden, vive. Gracias, Señor. tenemos que buscar la palabra de Dios, no solamente escucharla, oírla, sino tenemos que practicarla. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que podamos estar completamente libres. No queremos estar a medias, libertad a medias, mis hermanos. Queremos que estemos completamente libres de todas esas cosas que nosotros mismos edificamos, que nosotros mismos nos pusimos encima. Que nos dé la completa libertad de todas esas cosas que nos hacían caer en pecado, en tentaciones y en cosas que cometíamos tantos errores. Si el Espíritu de Dios, mis hermanos, llega a ustedes, yo se lo pido al Señor en mis oraciones, que los llene completamente de esa unción de su Espíritu, para que ustedes puedan luchar contra todas esas cosas que nosotros mismos edificamos, nosotros mismos las hicimos, pero y quedamos atrapados en ellas. Tenemos que pedirle al Señor esta noche que nos dé esa fuerza, esa fortaleza, que nos llene de su Espíritu para que podamos derribar todas esas Aleluya. murallas que pusimos Cristo alrededor y vive, ser libres Cristo vive. verdaderamente, caminar Cristo en libertad vive. para Gracias. poder llevar este evangelio a Gracias, los lugares Cristo. donde el Señor Grande, nos ha llamado. Amén, gloria a Dios, Santo, gracias, gracias, gracias. gloria a ti, mi Señor, bendito seas.